Estamos de regreso en Arica Informa junto al gobernador regional, don Jorge Díaz Ibarra. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, contento de estar nuevamente en este noticiero Arica TV. Oiga, gobernador, se anunció para el 2022 un aumento del 6 a un 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que corresponde a un aumento de 724 millones de pesos. ¿Cuáles serán los beneficios que traerá este aumento del 6%? Sí, varias cosas, ¿no? Como ustedes saben, históricamente se entregaba a las organizaciones sociales el 6%, que era el 6% del presupuesto, y que se entregaba para financiar distintas actividades culturales, deportivas, medioambientales, para adultos mayores, sociales, de seguridad pública, entre otros. Y el año pasado eran aproximadamente 2.100 millones de pesos los que se lograban distribuir entre distintas organizaciones sociales, con proyectos bastante importantes. Me refiero a, por ejemplo, lo que hemos conversado de la Fundación Atlus, ¿no? Donde destinamos 130 millones de pesos para reducir en un 27% la lista de espera al hospital regional. Destinamos 73 millones de pesos para la Unión Comunal de Adultos Mayores para compra de pañales para personas mayores en situación de postrados. También destinamos recursos para la adquisición de pulseras de emergencia para adultos mayores en el caso de que tengan alguna enfermedad mental como demencia senil, Alzheimer u otra, en donde además se puede incorporar el pase de movilidad y la ficha clínica. Entonces, si algún adulto mayor se pierde o se cae en la vía pública, de inmediato van a poder determinar si tiene algún adulto de contacto o también algún tipo de enfermedad. Y bueno, y así entre otras tantas actividades más, distintas ollas comunitarias, entrega de canastas de alimentos, que hemos recorrido en realidad muchísimas organizaciones con este tipo de actividades. Y el año actual implicaba 2.100 millones de pesos que se entregaron, que era el 6%. Entonces, para el próximo año, para el año 2022, se aumentó a un 7%, pero además, como incrementamos el presupuesto regional, se incrementó la base sobre la cual se calcula el 7%, y por eso es que logramos incrementar en casi 750 millones de pesos adicionales al presupuesto del año actual. Y eso significa que aumentó como en un 33% el monto total. Y ese es un gran logro para las organizaciones sociales, que van a poder ver cómo el presupuesto para el desarrollo de sus actividades se puede ejecutar correctamente. Por ejemplo, el otro día estuve en la Junta Vecinal John Wall y ellos postularon un proyecto de seguridad pública por 2.100.000 pesos. Y con esa cantidad de recursos compraron 60 luminarias LED solares que le instalaron en distintos espacios públicos. En realidad uno ve que yo fui con ellos en la plaza, estuve como hasta las 10:30 de la noche con ellos, y en realidad es otra Arica, es una plaza y son espacios súper iluminados, pasajes y espacios comunes. Entonces uno dice, bueno, con tan poca plata pudieron hacer tanto por la población, por el barrio, y dejaron todo súper iluminado. Entonces iniciativas como esas son las que tenemos que replicar, es la manera de cómo la podemos magnificar para el año 2020. Es un desafío enorme, porque en realidad por primera vez las organizaciones sociales van a tener tantos recursos disponibles para desarrollar todas las acciones que ellos entiendan que benefician a la comunidad. ¿Cuáles son sus propuestas, gobernador, para evitar los contagios frente a la inminente apertura de la Chacayuta, ¿no? Que es el paso fronterizo Arica-Tacna con Perú, que se anuncia ya para la próxima semana, el próximo martes 4 de enero? Sí, bueno, nos enteramos de nuevo por la prensa que se aperturaba el paso fronterizo Chacayuta y pedimos una reunión con el delegado presidencial donde hizo una entrega de información general respecto de la manera en cómo se iba o cuáles eran las condiciones para aperturar la frontera. Y son varias. Lo primero es que la frontera solamente va a funcionar desde las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas chilenas. En el caso de Santa Rosa va a funcionar desde las 6:30 de la mañana hasta las 13 horas, de modo tal que ningún vehículo que intente pasar después de las 15 horas va a poder avanzar ni por Chacayuta ni por Santa Rosa. Eso genera distintas situaciones, ¿no? Porque lo que veíamos históricamente es que había una fila enorme de vehículos que finalmente se atendía porque la frontera abría a las 24 horas, pero con esta restricción va a haber una cantidad limitada de vehículos que logren pasar a Tacna. Entonces, por eso que le propuse al delegado poder modernizar el procedimiento, y que tal como cuando uno va al supermercado o va al registro civil, tú pides hora para ingresar, y que lo mismo debería existir en un sistema de que las personas puedan pedir hora para pasar por el paso fronterizo y así controlar que no tengan esperas excesivas sin tener ni siquiera la claridad de que van a lograr pasar por el paso fronterizo. En segundo lugar, requieren de un seguro. $30.000.
Exacto, que en realidad no es poco, no es poco. No es poca plata. Pero que le va a permitir ingresar a Tacna sin ningún inconveniente, pero además tienes que tener un PCR de salida. Y ese PCR tiene una duración de 72 horas. Por lo tanto, si yo intento ir a Tacna, tendré que aplicar el día anterior. Si quiero ir el sábado, lo aplico el viernes. Me dura hasta el sábado, pero yo veo muy difícil, muy complejo que las personas vayan por el día. Porque aunque yo sea el primer vehículo que pase a las 8:30, que me encontré a las 8:30 en Chacayuta, y claro, para eso quizás tengo que llegar o muy temprano o muy tarde la noche anterior en realidad, para hacer la fila y ser el primer vehículo, o si es que se implementa este sistema de horas, quizás podría modernizar un poco el sistema. Eso va a significar que voy a llegar a Tacna a eso de las 10 de la mañana, entre pasar primero por Chacayuta y después por Santa Rosa y después llegar a Tacna. Bueno, a las 8 de la mañana en Tacna en realidad hay pocos lugares abiertos. Principalmente lo que está abierto es el mercado, donde uno va a tomar jugos. Entonces ya, uno se iría a tomar jugo o algún desayuno al mercado y después trasladarse a alguna feria. Va a estar 2 horas en alguna feria, en algún lugar, es decir, desde las 10 de la mañana, o sea, de las 11 chilenas, que son las 9 peruanas, hasta las 11 peruanas, que son las 1 de la tarde chilena, y ahí ya hay que devolverse porque 1 hora de trayecto a Santa Rosa y se acaba y se cierra la frontera. Entonces probablemente las personas tengan que pernoctar en Tacna. Y esa pernoctación implicaría quedarse un día más allá, porque además cuando uno de repente va por problemas dentales o hacerse cualquier trámite, nunca la atención es rápida, pero nunca es inmediata. Entonces eso va a significar que si por alguna circunstancia yo tenga que permanecer más de 72 horas en Tacna, que me tenga que hacer nuevamente un PCR en Perú. Pero en Tacna no existe un laboratorio, como acá en Arica, sino que ellos mandan las muestras a Lima, y las muestras de Lima se demoran 48 horas en tener resultados. Entonces también hay que considerar que no solamente puede ser una noche, sino que pueden ser más de una, si es que eso se aplaza más. Ahora bien, cuando yo retorne a Arica, en Chacayuta hay un PCR obligatorio. ¿Ese es pagado? Ese es pagado. Por persona son 25.000 pesos. Y eso va a implicar que si es que yo tengo mi programa de vacunación completa, incluida la dosis de refuerzo, que tenga 7 horas hasta que me den el resultado, que si es negativo puedo tener una cuarentena de hasta 7 horas. Pero si no tengo el plan de vacunación completo, si no tengo la tercera dosis de refuerzo, no tengo alguna otra dosis, va a significar que yo tenga que esperar la cuarentena regular, que son 7 días. Entonces, evidentemente, no son condiciones como para ir y venir, sino que es un viaje un poco más pensado, considerando además los costos adicionales que van a existir para el momento de trasladarse a Tacna. Entonces, además yo sentía que había una dificultad adicional, y es que se seguía con el trámite de entrega de todos los papeles que hay que entregar en la ventanilla. La cédula de identidad, la relación de pasajeros, la tarjeta de identificación, declaraciones juradas, un montón de cosas que se entregan y las revisan y te las pasan. Entonces, además yo le pedí al delegado que pudiera oficiar la modernización del sistema migratorio. En otras partes hay bandas magnéticas, cosa que el mismo pasajero pueda pasar su cédula de identidad, o se puede el código QR que tiene atrás los carnets nuevos puedan escanearse, o en su defecto que tengan algún visor de rostro que permita así controlar a las personas, pero que no exista tanto papeleo que se entregue y se hace, porque todas las personas, si existe algún caso de COVID positivo, puede que también haya pasado por las manos del funcionario, y eso también pueda permitir que los contagios aumenten. Así que yo espero que a lo menos estos 2 requerimientos que hicimos puedan ser acogidos, y que en definitiva esta apertura gradual de la frontera también sea con condiciones mucho más modernas y mucho más ajustadas a lo que hoy se está dando en pandemia y que se está dando en distintas partes, ¿no? En servicios públicos, en recintos privados como los supermercados, en otros lugares donde es más fácil, es más cómodo pedir hora para salir o para entrar, y además todo se ha modernizado. Ahora muy poca gente paga con dinero efectivo, muchos con tarjeta y transferencias y otras cosas más. Por último, gobernador, se aprobó la restricción vehicular para los taxis colectivos, ¿cierto? Que es voluntaria. Pero ¿qué pasa con los autos particulares? O sea, varias cosas. Respecto a la restricción vehicular para taxis colectivos, nosotros hicimos una consulta con los gremios, porque como era voluntaria, ellos quisieron someterse a una restricción para regular la cantidad de vehículos que están transitando por las calles de colectivos. Ellos voluntariamente la pidieron, entonces nosotros le consultamos a todos los socios de los distintos gremios para que participaran en una consulta pública. Y es ahí que pudimos notar que la gran mayoría dijo que sí quería. Entonces nosotros dictamos una resolución indicando que se aplicaba la restricción vehicular. Pero cuando pasaron los días, veíamos en redes sociales que escaseaban los taxis colectivos y que la ciudadanía estaba más bien
culpando a esta restricción vehicular voluntaria por la carencia de colectivos y para trasladarse de un lugar a otro. Nos juntamos con los gremios y en realidad preguntamos qué pasaba. Por un lado nos indicaron que en el caso de las micros, había menos micros en las frecuencias que correspondía estar. Por lo tanto, esa cantidad de público se tenía que trasladar en colectivo. Y además los colectivos tampoco cumplían con la frecuencia porque había menos colectivos en la calle. Al preguntar las causales de por qué había menos, nos indicaron principalmente dos. La primera era que había una mayor cantidad de tacos, mayor congestión vehicular. Por distintas razones, pero mayor congestión vehicular. Y eso hacía que quizás cuando se daba la vuelta en el recorrido se demoraran 1 hora, pero que ahora se demoren el doble. Y por lo tanto eso también limitaba la cantidad de frecuencia porque se demoraban más. Pero además nos indicaron que había una gran cantidad de vehículos parados, tanto micros como colectivos, porque había muy pocos conductores profesionales, se dedicaron a otras áreas y por lo tanto no podían cumplir con la cantidad de frecuencia requerida. Entonces ahí hicimos una nueva consulta donde participaron cerca de un poquito más de 4.000 personas y le preguntamos a la ciudadanía, ¿no?, si consideraba que había que retrotraer esta decisión de la restricción vehicular, y ahí ellos indicaron que sí, que efectivamente había que retrotraerla. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que cada vez que tomemos una decisión, si la ciudadanía, hay factores que inciden en las decisiones y si la ciudadanía está de acuerdo, revertirla. No escribimos nada sobre piedra, sino que en realidad tenemos que ir revisando las cosas en mérito y en su caso. Y es ahí donde levantamos la restricción vehicular para los taxis colectivos, pero además aprovechamos de hacer algunas cosas, ¿no?, que también se las preguntamos a la ciudadanía. La primera es que oficiamos a la Municipalidad de Arica con el objeto de que pueda retirar por ciertas vías de la ciudad las ciclobandas, porque entendemos que ese es un factor que contribuye a la congestión vehicular. Además, les pedimos que pudieran entregar horas preferentes para aquellas personas que soliciten la obtención de una licencia profesional, cosa de que así mitigábamos la cantidad de micros sin conductores, porque estaban dando hora para 4 meses más. Entonces, si hacían un plan específico, lo podrían lograr. También oficiamos a la Seremía de Transporte para que hiciera un perímetro de exclusión, donde solamente la locomoción colectiva pudiera ingresar en un perímetro específico, que era Chacabuco, Prat, 18. Maipú y Baquedano. Yeah. Considerando por supuesto Velázquez y Colón, y que existieran vías segregadas, o sea, exclusivas para la locomoción colectiva en la pista derecha de las calles Maipú y 18 de septiembre. Y además les pedimos que ellos pudieran acompañar también y regularizar la frecuencia, que fiscalicen la frecuencia de los taxis colectivos y de los taxibuses. Entendíamos que con esto íbamos a contribuir a que también se regulara y se tomaran decisiones respecto del tránsito de pasajeros. Pero además le aprovechamos de preguntarle a la ciudadanía qué opinaban de que se instaurara una restricción vehicular, pero ahora para los vehículos particulares. Y ahí nos dijo que la gran mayoría estuvo de acuerdo, y por eso es que a través de la División de Infraestructura y Transporte vamos a iniciar un estudio para ver si se cumplen las características y las condiciones necesarias para que en Arica exista restricción vehicular para los vehículos particulares. Pero entendemos con ciertas aprensiones que el problema de la congestión vehicular va un poco más allá. Arica es una comuna que tiene una población muy similar a Valdivia, pero la densidad urbana es mucho más amplia que en Arica. Por lo tanto, se mejora muchísimo más la calidad de vida. En cambio aquí vivimos todos en el área urbana, el 97% de la población regional vive en Arica, y además es un área muy pequeña. Entonces evidentemente vivimos muy hacinados. Y yo creo que llegó la hora de pensar y de planificar en nuevos espacios territoriales que permitan descongestionar el área urbana de Arica para que tengamos un espacio urbano distinto, nuevo. Lo mismo pasó en algún momento en Iquique cuando se proyectó la incorporación de Alto Hospicio, y yo creo que llegó la hora de que en Arica eso suceda, porque si no, en realidad vivimos todos en un espacio muy pequeño, bastante hacinados, con una construcción de viviendas sociales que solamente son departamentos, ya no casas. Entonces, en definitiva, eso provoca aún más hacinamiento y más congestión en distintas áreas. Así es. Como la vehicular. Exactamente. Bien, gobernador, muchas gracias por acompañarnos, que esté bien. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hemos conversado con el gobernador regional, don Jorge Díaz. Pausa y estamos de regreso.